Existe un silencio que antecede a todas las preguntas fundamentales, un vacío que se abre cuando la mente humana se atreve a mirar más allá de la superficie de su existencia cotidiana y contempla el abismo de su propia temporalidad. En ese silencio, en el espacio que se dilata entre un latido del corazón y el siguiente, emerge una interrogante que ha atormentado y liberado a la humanidad desde que adquirió conciencia de sí misma. Si pudieras vivir tu vida exactamente como la has vivido, con cada momento de alegría y cada instante de sufrimiento, con cada decisión acertada y cada error devastador, con cada encuentro fortuito y cada despedida desgarradora, ¿lo harías? ¿Dirías sí a la repetición eterna de todo lo que has sido, de todo lo que eres, de todo lo que serás? Esta no es una pregunta teórica ni un ejercicio intelectual abstracto. Es el martillo que golpea contra el yunque de nuestra existencia, forjando en ese impacto la verdadera medida de cómo hemos vivido. Friedrich Nietzsche, aquel profeta solitario que caminaba por los senderos alpinos de Sils Maria con el peso del pensamiento occidental sobre sus hombros, nos legó esta prueba definitiva para evaluar la calidad de nuestra propia existencia. En La Gaia Ciencia, Nietzsche plantea un escenario que estremece los cimientos mismos de cómo concebimos nuestras vidas. Imagina que un demonio se te apareciera en tu momento más solitario y te dijera que esta vida, tal como la has vivido y la estás viviendo, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más. Y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida tiene que volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia. La pregunta que surge de esta visión no busca una respuesta teórica, sino visceral, existencial y absoluta. ¿Rechinarías los dientes y maldecirías al demonio que así habló? ¿O experimentarías un momento tremendo en el que le responderías, «Eres un dios y jamás he oído nada más divino»? Si la mayoría de los seres humanos fueran honestos consigo mismos, si se permitieran ese momento de vulnerabilidad radical en el que las máscaras sociales caen y la verdad desnuda de su experiencia se revela, sentirían un escalofrío de horror ante la perspectiva del eterno retorno. Y no porque sus vidas hayan sido únicamente dolorosas o traumáticas, sino porque gran parte de la existencia humana transcurre en un estado de semiconciencia, de inercia emocional, de postergación constante del vivir auténtico. ¿Cuántos días hemos desperdiciado en trivialidades que no nos importan? ¿Cuántas horas hemos entregado a ocupaciones que vacían nuestro espíritu en lugar de nutrirlo? ¿Cuántas relaciones hemos mantenido por miedo a la soledad en lugar de por genuina conexión? ¿Cuántas palabras no hemos pronunciado? ¿Cuántos sueños hemos dejado morir en el altar de la seguridad y la conformidad? La idea de repetir eternamente cada uno de esos momentos de traición a nuestra propia esencia, cada instante donde elegimos la comodidad sobre la autenticidad, cada hora perdida en el resentimiento, la envidia o la autocompasión, se convierte en una de las más refinadas torturas psicológicas. Pero Nietzsche no propuso el eterno retorno como una cosmología literal ni como una teoría física sobre la naturaleza del tiempo, si bien jugueteó con esa posibilidad en sus cuadernos personales. Lo planteó como un imperativo ético, como un criterio para medir la calidad de nuestra existencia, una herramienta para distinguir entre una vida vivida plenamente y una vida meramente transcurrida. Si vivieras cada momento sabiendo que se repetiría eternamente, ¿cambiaría acaso la forma en que vives? Si cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas tuviera que ser revivida infinitamente en un bucle cósmico sin escape posible, ¿elegirías diferente? Esta pregunta transforma radicalmente nuestra relación con el tiempo presente. Ya no podemos refugiarnos en la idea de que siempre habrá un mañana donde corregiremos nuestros errores, donde finalmente empezaremos a vivir auténticamente, donde nos convertiremos en quienes realmente queremos ser.
El eterno retorno elimina la posibilidad del aplazamiento y nos obliga a confrontar la realidad de que este momento, tal como es, con todas sus imperfecciones y posibilidades, es el único que tenemos y el que tendremos eternamente. La muerte juega un papel fundamental en esta concepción. Los estoicos, aquellos filósofos que encontraron en la aceptación del destino y la comprensión de la naturaleza impermanente de todas las cosas la clave para una vida serena, nos enseñaron que meditar sobre la muerte no es un ejercicio mórbido, sino liberador. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo en las horas robadas al poder, escribía en sus Meditaciones mientras las legiones romanas luchaban en las fronteras del imperio contra las tribus bárbaras. En medio de campamentos militares, rodeado de muerte y destrucción, este hombre poderoso reflexionaba sobre la brevedad de la vida y la insignificancia de la gloria mundana. Sus palabras resuenan a través de los siglos con una urgencia que el tiempo no ha disminuido. Pronto serás ceniza o esqueleto, y un mero nombre, o ni siquiera eso, y el nombre no es más que sonido y eco. Las cosas que se valoran en la vida son vacías, podridas y triviales. La vida es una guerra y una estancia en tierra extraña. La fama póstuma es olvido. Esta meditación estoica sobre la muerte y la impermanencia no busca hundirnos en la desesperación nihilista, sino liberarnos de las cadenas de lo trivial y lo efímero, para que podamos concentrar nuestra energía vital en lo que verdaderamente importa. Cuando comprendemos que nuestra existencia es limitada, que el tiempo no es un recurso renovable, sino el recurso más escaso y precioso que poseemos, cada momento adquiere un peso y una significación que antes no percibíamos. Séneca, otro gigante del pensamiento estoico, que vivió bajo la constante amenaza de la muerte durante el caprichoso reinado de Nerón, nos advierte en sus cartas a Lucilio que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es suficientemente larga si sabemos usarla, pero la desperdiciamos en 1000 ocupaciones inútiles, en preocupaciones vanas, en deseos sin fin que nos mantienen siempre en un estado de carencia y nunca de plenitud. El eterno retorno y la meditación sobre la muerte convergen en un punto crucial. Ambos nos obligan a evaluar honestamente cómo estamos viviendo. Imagina por un momento que tu vida se repitiera eternamente, pero con una particularidad. En cada repetición serías consciente de todas las anteriores. Recordarías cada vez que tomaste una decisión cobarde, cada vez que traicionaste tus valores por conveniencia, cada vez que dejaste pasar una oportunidad de amar auténticamente por miedo a la vulnerabilidad, cada vez que permaneciste en silencio cuando debiste hablar, cada vez que hablaste cuando debiste escuchar. Esta conciencia acumulativa transformaría la repetición eterna en un infierno exquisitamente diseñado, no por un Dios vengativo, sino por nosotros mismos, por la suma de nuestras pequeñas traiciones diarias a nuestra propia esencia. La psicología profunda de Carl Gustav Jung nos ofrece una perspectiva complementaria sobre esta cuestión. Jung habló del proceso de individuación, ese viaje heroico hacia la totalidad en el que el individuo debe integrar todos los aspectos de su psique, incluyendo aquellos que ha reprimido o negado, la sombra oscura que todos llevamos dentro. Para Jung, vivir auténticamente implica enfrentar no solo nuestras cualidades admirables, sino también nuestros aspectos más oscuros, nuestras tendencias destructivas, nuestros deseos inaceptables, nuestras debilidades vergonzosas. Solo cuando dejamos de huir de nuestra sombra y la integramos conscientemente en nuestra totalidad, podemos convertirnos en quienes realmente somos. En el contexto del eterno retorno, esto significa que, para poder afirmar nuestra vida en su repetición eterna, primero debemos aceptar completamente quiénes somos, con luz y oscuridad, con virtudes y defectos, sin autodecepciones ni autoengaños. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis y encontró en esa experiencia extrema las claves para comprender el sentido de la existencia humana, nos enseñó que la última de las libertades humanas, aquella que no puede ser arrebatada ni siquiera en las circunstancias más atroces, es la libertad de elegir nuestra actitud ante lo que nos sucede.
En los campos de exterminio, donde la muerte era una presencia constante y la vida se reducía a su expresión más básica y brutal, Frankl observó que algunos prisioneros mantenían su dignidad humana mientras otros se desmoronaban. La diferencia no radicaba en las circunstancias externas, que eran igualmente horribles para todos, sino en el significado que cada uno encontraba o creaba en medio del sufrimiento. Aquellos que encontraban un porqué para vivir, aunque fuera el simple deseo de reunirse con un ser amado después de la guerra o la determinación de dar testimonio de lo que habían presenciado, podían soportar casi cualquier cómo. Si aplicamos la sabiduría de Frankl al concepto del eterno retorno, surge una pregunta aún más profunda. ¿Encontramos suficiente significado en nuestra vida como para desear vivirla eternamente? ¿Hemos construido nuestra existencia alrededor de un propósito que trasciende nuestras necesidades inmediatas y nuestros deseos superficiales? ¿O hemos caído en lo que Frankl llamaba el vacío existencial? Esa sensación de falta de significado que caracteriza a tantas vidas contemporáneas, en la que las personas tienen los medios para vivir, pero no saben para qué viven. El eterno retorno se convierte así en una prueba no solo de si hemos vivido bien, sino de si hemos vivido significativamente, de si hemos encontrado o creado un propósito suficientemente poderoso como para justificar la repetición eterna de nuestra existencia. Hay una historia que ilustra este punto con devastadora claridad. Un hombre pasa décadas trabajando en una profesión que no le satisface, ahorrando para una jubilación en la que finalmente, se dice a sí mismo, vivirá la vida que realmente desea. Cada día es un sacrificio en el altar de un futuro prometido. Sus relaciones se deterioran porque siempre está demasiado cansado, demasiado estresado, demasiado ocupado para estar verdaderamente presente. Sus hijos crecen como extraños porque él estaba construyendo el futuro mientras ellos necesitaban su presencia en el presente. Sus pasiones se marchitan porque no hay tiempo ni energía para ellas después de dedicar lo mejor de sí mismo a algo que no ama. Cuando finalmente llega la jubilación, ese momento tan esperado, descubre que es un hombre vacío, que ha olvidado cómo vivir, que sus hijos son desconocidos amables, que su esposa es una compañera silenciosa con quien comparte espacio pero no intimidad, que sus sueños juveniles se han convertido en fantasías irrealizables. Murió hace décadas, solo que nadie le informó y su cuerpo siguió funcionando. Si este hombre se enfrentara a la perspectiva del eterno retorno, si supiera que esa existencia de postergación constante se repetiría infinitamente, el horror de esa revelación podría ser suficiente para paralizarlo completamente o, en una transformación radical, para despertarlo finalmente a la urgencia de vivir auténticamente. Martin Heidegger, ese filósofo alemán cuya vida personal fue profundamente problemática, pero cuya contribución al pensamiento existencial sigue siendo monumental, nos habló del ser para la muerte, como característica fundamental de la existencia humana. Para Heidegger, somos los únicos seres que sabemos que vamos a morir, y esta conciencia de nuestra propia finitud no es un dato accesorio, sino la estructura misma de nuestra existencia. Vivimos constantemente en relación con nuestra muerte, aunque la mayor parte del tiempo esa relación sea de huida y negación. Nos sumergimos en lo que Heidegger llamaba el uno, esa existencia masificada en la que nos perdemos en las opiniones comunes, en las ocupaciones triviales, en el parloteo superficial, en la curiosidad sin profundidad. En este modo de existencia, vivimos como todos viven, pensamos como todos piensan, valoramos lo que todos valoran, y en ese proceso perdemos nuestra autenticidad, nuestra singularidad irreemplazable. La muerte, según Heidegger, tiene el poder de arrancarnos de esta existencia inauténtica si tenemos el coraje de enfrentarla. No se trata de pensar obsesivamente en ella ni de desarrollar una fascinación mórbida, sino de permitir que la conciencia de nuestra finitud ilumine nuestras elecciones presentes.
Cuando asumimos existencialmente que vamos a morir, que nuestro tiempo es limitado, que cada momento que pasa es un momento que no volverá jamás, las prioridades se reordenan radicalmente. Las preocupaciones que parecían urgentes revelan su trivialidad, las opiniones ajenas pierden su poder sobre nosotros, y la necesidad de aprobación social se debilita ante la urgencia de vivir auténticamente en el tiempo que nos queda. Este despertar a nuestra propia mortalidad es simultáneamente aterrador y liberador. Aterrador porque destruye todas nuestras ilusiones de permanencia y seguridad. Liberador porque nos devuelve la responsabilidad y la libertad de crear nuestra propia existencia en lugar de simplemente heredar la de otros. El eterno retorno y el ser para la muerte parecen contradictorios en la superficie. Uno propone la repetición infinita, el otro la finitud radical, pero en un nivel más profundo convergen en su exigencia de autenticidad. Ambos nos obligan a rendir cuentas de cómo estamos viviendo. Ambos eliminan la posibilidad de la evasión y la postergación. Ambos nos enfrentan con la pregunta fundamental: ¿estás viviendo la vida que quieres vivir? ¿O estás viviendo la vida que otros esperan que vivas? O peor aún, ¿estás simplemente existiendo sin vivir realmente? Esta pregunta no es cómoda, no permite respuestas fáciles ni autoengaños consoladores. Exige una honestidad radical, ese tipo de honestidad que duele porque nos obliga a admitir cuánto hemos traicionado nuestros propios valores, cuántas veces hemos elegido la seguridad sobre el significado, la comodidad sobre el crecimiento, la aprobación sobre la autenticidad. Albert Camus, ese argelino francés que encontró en el absurdo de la existencia no una razón para la desesperación, sino una invitación a la rebelión y la creación, nos ofreció en El mito de Sísifo una de las imágenes más poderosas para comprender nuestra condición. Sísifo, condenado por los dioses a empujar eternamente una roca hasta la cima de una montaña, solo para verla rodar de vuelta y tener que comenzar de nuevo, se convierte en el símbolo del ser humano que debe encontrar significado en un universo aparentemente absurdo. Pero Camus realiza un giro extraordinario en su interpretación. Debemos imaginar a Sísifo feliz. ¿Cómo es posible que un hombre condenado a una tarea eterna, repetitiva y aparentemente sin sentido pueda ser feliz? La respuesta de Camus es que Sísifo encuentra su felicidad en la aceptación total de su destino, en la rebelión que mantiene su conciencia despierta, incluso en medio de la repetición, en el significado que él mismo crea en cada empuje de la roca, en la negativa a ser derrotado por el absurdo de su situación. Esta imagen de Sísifo nos devuelve al eterno retorno con una perspectiva transformada. Si la vida debe repetirse eternamente, si cada momento que vivimos volverá infinitas veces, entonces la cuestión no es cómo escapar de esa repetición, porque no hay escape, sino cómo habitarla. Podemos, como Sísifo, encontrar en la repetición misma no una maldición, sino una oportunidad. ¿Podemos vivir de tal manera que cada momento, aún en su repetición eterna, mantenga su valor y su significado? ¿Podemos amar nuestra vida con tal intensidad que deseemos su retorno eterno, no a pesar de su repetición, sino precisamente por ella? Esta no es una pregunta que pueda responderse teóricamente. Solo puede responderse en la manera en que vivimos cada día, cada hora, cada momento presente. La tradición budista, que si bien ha sido adoptada por la psicología contemporánea, tiene sus raíces en antiguas tradiciones contemplativas, nos ofrece perspectivas complementarias sobre estos temas. La doctrina del samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, plantea una versión de repetición eterna. Sin embargo, en la visión budista, este ciclo es fundamentalmente insatisfactorio, marcado por el sufrimiento que surge del apego y la ignorancia. La liberación no viene de afirmar el ciclo, como en el eterno retorno nietzscheano, sino de despertar a la naturaleza ilusoria del yo que se aferra y, a través de ese despertar, liberarse del ciclo mismo. No obstante, existe un punto de convergencia profundo.
Tanto el budismo como el concepto del eterno retorno nos llaman a una conciencia radical del momento presente. El budismo nos enseña que el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, que solo este momento presente es real. El eterno retorno nos dice que este momento presente es tan significativo que se repetirá eternamente. Ambas perspectivas nos devuelven a la urgencia y la sacralidad de la hora. Pero hay una dimensión del eterno retorno que raramente se explora y que es quizás la más perturbadora. No solo nuestros momentos de gloria o sufrimientos se repetirían eternamente, sino también nuestros momentos de aburrimiento, de tedio, de espera vacía. Todos esos instantes que pasamos en salas de espera, en el tráfico, en conversaciones superficiales que no nos interesan, en actividades que no nos nutren, pero que realizamos por obligación o inercia. Todos esos momentos que constituyen, si somos honestos, una porción considerable de nuestras vidas. La perspectiva de repetir eternamente no solo nuestros grandes sufrimientos, sino también nuestros pequeños tedios cotidianos puede ser aún más insoportable. Esto nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Cuánta de nuestra vida estamos realmente viviendo y cuánta simplemente estamos esperando que pase? ¿Cuántos momentos al día experimentamos plenamente, con total presencia y atención? ¿Y cuántos transcurren en un estado de semiconciencia, con nuestra mente perdida en pensamientos sobre el pasado o el futuro, en preocupaciones abstractas, en fantasías escapistas? La práctica de la atención plena o mindfulness, que si bien ha sido adoptada por la psicología contemporánea, tiene sus raíces en antiguas tradiciones contemplativas, nos ofrece una respuesta práctica a este dilema. Si cada momento debe ser vivido eternamente, entonces cada momento merece nuestra presencia completa. No podemos permitirnos el lujo de vivir en piloto automático, de dejar que la vida transcurra mientras nuestra conciencia está en otra parte. Esto no significa que cada momento deba ser extático o extraordinario. Significa que incluso los momentos ordinarios, cuando son habitados con plena presencia, revelan una riqueza y una profundidad que normalmente pasamos por alto. El sabor de una taza de café, la sensación del aire en nuestra piel, el sonido de la lluvia, la expresión en el rostro de alguien que amamos, todos estos momentos simples se transforman cuando les damos nuestra atención completa. Y si estos momentos deben repetirse eternamente, qué regalo es poder experimentarlos plenamente cada vez, en lugar de dejarlos pasar sin registrarlos mientras nuestra mente divaga en preocupaciones sin sustancia. Emil Cioran, ese rumano pesimista que encontró en la escritura aforística el medio perfecto para expresar su visión de la existencia como una herida que no cicatriza, nos ofrece una perspectiva más oscura pero igualmente iluminadora. Cioran escribió extensamente sobre el insomnio, sobre esas horas de la madrugada en las que las defensas psicológicas caen y nos enfrentamos desnudos a la realidad de nuestra condición. En esos momentos de lucidez despiadada, todas nuestras ilusiones se desvanecen y vemos con claridad terrible la futilidad de nuestros esfuerzos, la insignificancia de nuestras preocupaciones, la inevitabilidad de nuestro fin. Para Cioran, el sufrimiento de la conciencia es el precio que pagamos por ser humanos. Somos demasiado conscientes para ser felices, pero demasiado limitados para comprender el sentido de nuestro sufrimiento. En este contexto, la idea del eterno retorno sería la maldición suprema, la repetición infinita de una existencia que ya de por sí es difícilmente soportable una sola vez. Y sin embargo, incluso en la visión oscura de Cioran, existe algo valioso para nuestra reflexión. Su negativa a consolarse con ilusiones, su insistencia en mirar directamente al abismo sin pestañear, representa una forma de honestidad y coraje intelectual que es rara y preciosa. Si queremos realmente evaluar si nuestra vida merece ser repetida eternamente, necesitamos esa honestidad cioraniana, esa capacidad de vernos sin autoengaños, de reconocer no solo nuestros logros, sino también nuestras evasiones. No solo nuestros amores, sino también nuestras cobardías.
no solo nuestros momentos de plenitud, sino también nuestras horas de vacío. Solo desde esa honestidad brutal podemos comenzar a transformar nuestra vida en algo que verdaderamente valga la pena ser vivido, no una vez, sino infinitamente. Arthur Schopenhauer, ese filósofo del pesimismo que encontró en la voluntad ciega e insaciable el principio que mueve el universo, nos advirtió que el deseo humano es una fuente inagotable de sufrimiento. Deseamos algo, luchamos por obtenerlo, y cuando finalmente lo conseguimos, descubrimos que la satisfacción es breve y pronto surge un nuevo deseo. Estamos condenados a oscilar entre el sufrimiento de la carencia y el aburrimiento de la satisfacción. Para Schopenhauer, la única liberación posible viene de la negación de la voluntad, del abandono del deseo, una visión con ecos claros en el budismo. Pero en el contexto del eterno retorno, esta perspectiva schopenhaueriana plantea un problema angustioso. Si la vida es fundamentalmente sufrimiento causado por el deseo insaciable, y esta vida debe repetirse eternamente, entonces estamos condenados a un infierno perpetuo de ansia y frustración. A menos que, por supuesto, podamos transformar nuestra relación con el deseo mismo, aprender a desear de manera diferente, a encontrar satisfacción no en la posesión de objetos externos, sino en estados internos del ser, que no dependen de circunstancias cambiantes. Los estoicos tenían una respuesta clara a este problema. Debemos distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. En nuestro poder están nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestros valores, nuestra respuesta ante los eventos. Fuera de nuestro poder están todos los eventos externos, las acciones de otras personas, la reputación, la riqueza, la salud e incluso la vida misma. El camino hacia la serenidad, según los estoicos, es invertir nuestra energía emocional únicamente en aquello que está en nuestro poder y mantener una ecuanimidad filosófica hacia todo lo demás. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los más grandes maestros estoicos, nos enseñó que no somos perturbados por las cosas que nos suceden, sino por nuestras opiniones sobre esas cosas. Si pudiéramos internalizar profundamente esta enseñanza, si pudiéramos realmente vivir desde esta perspectiva, entonces la repetición eterna de nuestra vida perdería su aguijón, porque habríamos aprendido a encontrar paz y significado independientemente de las circunstancias externas que se repiten. Pero aquí encontramos un desafío crucial. ¿Es realmente posible alcanzar ese estado de ecuanimidad estoica en el que estamos completamente indiferentes a todo lo que no está en nuestro control? ¿No existe algo valioso, algo profundamente humano, en nuestro apego a las personas y cosas que amamos, incluso sabiendo que son impermanentes y que su pérdida nos causará dolor? Marco Aurelio mismo, a pesar de su filosofía estoica, escribió con evidente dolor sobre la pérdida de seres queridos. La respuesta quizás no es alcanzar una indiferencia total, lo cual podría convertirse en una forma de muerte emocional, sino desarrollar lo que podríamos llamar un apego consciente, una capacidad de amar profundamente mientras mantenemos la conciencia de la impermanencia, de valorar intensamente mientras aceptamos que todo pasa, de comprometernos plenamente con la vida sabiendo que ninguna forma de seguridad es posible. En este punto, es necesario abordar una dimensión que a menudo se pasa por alto en las discusiones filosóficas sobre la muerte y el significado: la dimensión relacional de nuestra existencia. No vivimos como átomos aislados, sino como seres profundamente entrelazados con otros. Nuestras vidas cobran significado en gran medida a través de nuestras relaciones, de las formas en que tocamos y somos tocados por otras personas. Si tu vida debe repetirse eternamente, esa repetición incluye no solo tus experiencias privadas, sino también todos tus encuentros con otros, todas las palabras que intercambiaste, todos los momentos de conexión o desconexión, todas las veces que estuviste presente o ausente para alguien que te necesitaba. Esta dimensión relacional del eterno retorno agrega otra capa de responsabilidad y significado.
No solo debemos preguntarnos si querríamos vivir nuestra vida eternamente, sino también si las personas que hemos tocado querrían que sus encuentros con nosotros se repitieran eternamente. ¿Hemos sido una presencia que enriquece o empobrece las vidas de otros? ¿Hemos dado más de lo que hemos tomado? ¿Hemos amado generosamente o hemos usado a otros como medios para nuestros propios fines? Hay una práctica budista tibetana llamada Tonglen, en la que se visualiza inhalar el sufrimiento de otros y exhalar paz y alivio hacia ellos. Esta práctica, que invierte nuestro instinto natural de evitar el dolor y buscar el placer, entrena la capacidad de estar presente ante el sufrimiento sin huir, de desarrollar una compasión genuina que no es solo un sentimiento agradable, sino una disposición activa a abrirse al dolor del mundo. En el contexto del eterno retorno, esta práctica toma una dimensión adicional. Si nuestros momentos de compasión, de conexión genuina con el sufrimiento de otros, deben repetirse eternamente, entonces esos momentos adquieren un valor sagrado. No son solo gestos efímeros que desaparecen en el río del tiempo, sino actos eternos que resuenan infinitamente en la estructura misma de la realidad. Pero debemos ser honestos sobre la dificultad real de vivir de acuerdo con estos ideales. Es fácil hablar de aceptar el eterno retorno, de vivir cada momento como si fuera a repetirse infinitamente, de encontrar significado en el absurdo, de mantener presencia plena en cada instante. Sin embargo, es inmensamente difícil hacer estas cosas en la realidad concreta de nuestras vidas, con sus demandas constantes, sus distracciones incesantes, sus dolores genuinos y sus alegrías fugaces. Todos tenemos momentos de claridad en los que vemos lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos vivir, pero luego volvemos a caer en nuestros patrones habituales, en nuestras evasiones familiares, en nuestras pequeñas cobardías cotidianas. Esta brecha entre nuestra visión de cómo querríamos vivir y la realidad de cómo realmente vivimos es fuente de mucho sufrimiento, pero también es el espacio en el que ocurre el crecimiento real. El concepto junguiano de la sombra es crucial aquí. Todos tenemos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado porque no encajan con nuestra imagen consciente de quiénes somos. Estas partes rechazadas no desaparecen, sino que operan desde la inconsciencia, saboteando nuestras mejores intenciones, emergiendo en momentos de estrés y proyectándose en otros a quienes entonces juzgamos con particular dureza. Si nuestra vida debe repetirse eternamente, esto incluye no solo nuestro yo consciente y presentable, sino también nuestra sombra con todos sus aspectos inaceptables. La pregunta entonces no es solo si aceptaríamos la repetición eterna de nuestros actos virtuosos, sino también de nuestras mezquindades secretas, nuestras envidias silenciosas, nuestras crueldades pequeñas y grandes, y nuestros momentos de indiferencia ante el sufrimiento ajeno. ¿Podemos aceptar la repetición eterna de nuestra totalidad, incluyendo aquellas partes de nosotros mismos que preferimos no reconocer? Esta aceptación radical de nuestra totalidad, incluyendo nuestra sombra, no significa resignarse a ser siempre de la misma manera. Significa, paradójicamente, que solo cuando aceptamos completamente lo que somos, incluyendo nuestros aspectos más oscuros, podemos comenzar a transformarnos genuinamente. Mientras luchamos contra partes de nosotros mismos, mientras las negamos o reprimimos, permanecen fuera de nuestra conciencia y por tanto fuera de nuestro control. Cuando las traemos a la luz de la conciencia, cuando las aceptamos como partes de nuestra totalidad humana, entonces podemos comenzar a trabajar con ellas, a integrarlas de formas más constructivas, a transformar su energía en lugar de simplemente suprimirla. Viktor Frankl relata una historia poderosa de su tiempo en los campos de concentración. Había un prisionero que soñaba noche tras noche que sería liberado en una fecha específica. Este sueño le daba esperanza y le ayudaba a soportar los horrores diarios. Pero cuando llegó la fecha y no hubo liberación, el hombre se derrumbó y murió poco después. Frankl aprendió de esto que la esperanza que depende de circunstancias externas específicas es peligrosa, porque cuando esas circunstancias no se materializan, la persona pierde su razón de vivir. En contraste,
Aquellos prisioneros cuyo sentido de significado no dependía de cuándo serían liberados, sino de cómo vivirían mientras estuvieran allí, de qué actitud mantendrían ante el horror, esos prisioneros tenían una mejor oportunidad de supervivencia psicológica y a menudo física. Esta lección es profundamente relevante para el eterno retorno. Si nuestra capacidad de afirmar nuestra vida depende de que llegue algún momento futuro en el que finalmente todo será como queremos, entonces nunca podremos aceptar el eterno retorno, porque ese momento futuro perfecto nunca llega. Pero si podemos encontrar valor y significado en la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y sufrimientos, entonces la repetición eterna pierde su aguijón. Existe una distinción crucial que hacer aquí entre resignación y aceptación. La resignación es pasiva, derrotista, una rendición ante lo que es, sin ninguna energía para cambiarlo. La aceptación, en el sentido existencial y estoico, es activa y consciente. Aceptar algo no significa estar feliz con ello, ni significa no trabajar para cambiarlo si está en nuestro poder hacerlo. Significa reconocer plenamente la realidad de lo que es, sin negación ni evasión, y desde ese reconocimiento claro, decidir cómo responder. Nietzsche llamaba a esto amor fati, amor al destino, no un amor resignado o forzado, sino un amor verdadero, una afirmación total de la vida con todo lo que incluye. Cuando Nietzsche hablaba de decir sí a la vida, no se refería a un optimismo superficial que niega el sufrimiento, sino a una afirmación que incluye el sufrimiento como parte integral de la existencia. La capacidad de decir sí a todo, incluyendo el dolor, la pérdida, la muerte, esa es la marca del espíritu más fuerte. Pero debemos reconocer que existen sufrimientos tan grandes, tan devastadores, que la idea de afirmarlos, de desear su repetición eterna, parece casi obscena. El sufrimiento de perder a un hijo, de experimentar tortura, de vivir con dolor crónico insoportable, de ser víctima de crueldad extrema. ¿Cómo podríamos pedir a alguien que ha experimentado estos horrores que desee su repetición eterna? Aquí el concepto del eterno retorno alcanza su límite o revela su propósito más profundo. Quizás no se trata de que literalmente deseemos que cada momento de sufrimiento se repita, sino de que desarrollemos la capacidad de encontrar significado incluso en el sufrimiento, de no permitir que el dolor destruya completamente nuestra capacidad de afirmar la vida. Frankl encontró que incluso en el infierno de Auschwitz había personas que mantenían su humanidad, que compartían su última porción de pan, que ofrecían palabras de consuelo a otros. Si el eterno retorno nos enseña algo, es que cada acto, cada momento, tiene un peso infinito y que, por tanto, incluso en las circunstancias más oscuras, cómo elegimos ser y qué elegimos hacer importa infinitamente. La muerte, esa compañera silenciosa que camina junto a nosotros desde el momento de nuestro nacimiento, adquiere en el contexto del eterno retorno una dimensión paradójica. Por un lado, si la vida se repite eternamente, entonces, en cierto sentido, no hay muerte final, solo muertes que conducen a nuevos nacimientos en el mismo ciclo infinito. Por otro lado, cada momento de nuestra vida muere constantemente para dar paso al siguiente, y en ese sentido estamos muriendo continuamente. Los budistas hablan de la impermanencia radical de todas las cosas, de que ninguna forma persiste ni siquiera por un instante. El río de Heráclito en el que nunca nos bañamos 2 veces es también nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente, que están en constante flujo y transformación. La persona que eras hace 10 años ha muerto en muchos sentidos, reemplazada por quien eres ahora, que morirá a su vez para dar paso a quien serás en el futuro. Esta conciencia de la muerte constante, del fluir incesante de todas las formas, puede ser liberadora cuando se comprende profundamente. Si estamos muriendo constantemente, entonces no existe un yo fijo y permanente que defender, ni una identidad rígida que mantener, ni una reputación que proteger a toda costa. Somos procesos, no entidades fijas. Somos verbos, no sustantivos.
Esta comprensión nos libera del peso de tener que ser consistentes con nuestro pasado, de la necesidad de defender posiciones que ya no tienen sentido para nosotros, de la carga de mantener máscaras que ya no nos sirven. Podemos morir a cada momento y renacer transformados, no una vez en algún futuro lejano, sino continuamente. En cada respiración, en cada elección, en cada instante presente. Los místicos de diversas tradiciones han hablado de una muerte en vida, de morir al ego, al sentido falso de separación y control, para nacer a una realidad más profunda. Esta muerte mística no es física, sino psicológica y espiritual, una disolución de las fronteras que creemos que nos separan del resto de la existencia. En esta experiencia, reportada de manera notablemente consistente a través de culturas y épocas, el individuo experimenta una unión o conexión profunda con todo lo que es, una sensación de que las distinciones entre yo y otro, entre sujeto y objeto, son en última instancia ilusorias. Si el eterno retorno es verdadero, si todo regresa infinitamente, entonces, en cierto sentido, todo ya está aquí. Todo el tiempo ya está presente. El pasado y el futuro son solo perspectivas sobre un presente eterno que lo contiene todo. Esta visión se acerca a la de algunos místicos que hablan de la eternidad no como una extensión infinita del tiempo, sino como una dimensión que trasciende el tiempo, en la que todo es simultáneo. Pero debemos regresar de estas alturas especulativas a la realidad concreta de cómo vivimos día a día. Las grandes verdades filosóficas son hermosas y potencialmente transformadoras, pero solo si las podemos encarnar en nuestras vidas reales, en nuestras elecciones cotidianas, en nuestras interacciones mundanas. ¿Cómo entonces podemos vivir de manera que, si se nos presentara la pregunta del eterno retorno, pudiéramos responder con un sí genuino? Primero, debemos desarrollar una práctica de presencia consciente, de atención plena a nuestros momentos presentes, en lugar de vivir constantemente en el pasado o el futuro. Segundo, debemos clarificar nuestros valores más profundos y tener el coraje de alinear nuestras acciones con esos valores, incluso cuando es incómodo o costoso hacerlo. Tercero, debemos cultivar relaciones auténticas en las que nos mostramos tal como somos en lugar de ocultarnos tras máscaras sociales. Cuarto, debemos encontrar o crear significado en nuestras vidas, un propósito que trascienda nuestras necesidades inmediatas y conecte con algo más grande que nosotros mismos. Quinto, debemos desarrollar la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar mientras trabajamos incansablemente en lo que sí podemos transformar. Estos no son pasos que se completan una vez y para siempre. Son prácticas continuas, un trabajo de toda una vida que nunca termina porque siempre existen nuevas capas de autoconocimiento, nuevos niveles de autenticidad, nuevas profundidades de conexión con otros y con la existencia misma. El eterno retorno no es una doctrina que debamos creer literalmente, sino una herramienta heurística, un dispositivo mental que nos ayuda a evaluar la calidad de nuestras vidas. Es una pregunta que debemos hacernos regularmente. Si este día, esta conversación, esta elección se repitiera eternamente, ¿estaría en paz con ello? Si la respuesta es no, entonces tenemos información valiosa sobre lo que necesitamos cambiar. La muerte nos enseña que cada momento es único e irrepetible. El eterno retorno nos enseña que cada momento es infinitamente significativo. Estas dos verdades aparentemente contradictorias se complementan en una síntesis paradójica. Precisamente porque cada momento es único, su repetición eterna sería la afirmación suprema de su valor. Cuando comprendemos que este momento con un ser amado, esta conversación, este atardecer, nunca volverá en exactamente esta forma, le prestamos una atención diferente. Pero si además comprendemos que, en algún sentido, este momento se repetirá eternamente en el gran ciclo del tiempo, entonces su significado se amplifica aún más. Debemos vivir simultáneamente con la urgencia de quien sabe que este momento nunca volverá y con el cuidado de quien sabe que este momento se repetirá eternamente.
Finalmente, debemos reconocer que la pregunta del eterno retorno no tiene una respuesta definitiva que podamos dar de una vez por todas. Nuestra respuesta cambiará dependiendo de dónde estemos en nuestro viaje vital, de cuán profundamente hayamos trabajado en nuestro desarrollo interior, de cuánto hayamos logrado alinear nuestras vidas con nuestros valores más profundos. Existen momentos en que la pregunta nos llena de horror porque vemos claramente cuánto hemos vivido de forma inauténtica. Existen otros momentos en que sentimos que podríamos abrazar la repetición eterna porque hemos tocado algo verdadero y profundo en nuestra existencia. La pregunta no busca una respuesta final, sino que nos invita a un proceso continuo de evaluación, ajuste y profundización. Es un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, no quiénes pretendemos ser ni quiénes nos gustaría ser, sino quiénes estamos siendo en cada momento presente con nuestras elecciones y acciones concretas. Y ese espejo, aunque puede ser implacable, es también compasivo, porque nos ofrece en cada momento la oportunidad de comenzar de nuevo, de elegir diferente, de morir a lo que fuimos y renacer a lo que podemos ser. El eterno retorno no es una prisión, sino una invitación a vivir tan plenamente, tan auténticamente, tan conscientemente, que podamos mirar nuestra vida sin vergüenza ni arrepentimiento y decir con todo nuestro ser, sí, que se repita, que vuelva eternamente, porque he vivido de tal manera que cada momento, con todo su dolor y toda su belleza, merece la eternidad.